tal? Buen día, mis estimados hermanos, que la gracia del Señor les acompañe en esta hermosa hora de la mañana, en este día del Señor, siguiendo con esta temática de este mes del Día de la Biblia. Este otro domingo vamos a meditar en este tema que lleva por título ¿por qué creer en la palabra? ¿Por qué creer en la palabra? Basado en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 16 al versículo número 21. Oremos al Señor en esta hermosa hora de la mañana. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra y de poder así, Señor, poder entender tu voluntad a través de ella. Ahora, Señor, úsanos para tu servicio y haz, Padre, que esta palabra tuya pueda ser tu voluntad, como dice el profeta Isaías, no regrese vacía, sino que haga lo que tú quieras. En Cristo Jesús nos humillamos. Amén. ¿Por qué creer en la palabra de Dios? ¿Y por qué la importancia, amados hermanos, de hablar acerca de la realidad que es la palabra de Dios? Acerca de la verdad absoluta que es la palabra de Dios. En primer lugar, amados hermanos, ¿por qué creer en la palabra? Porque es una palabra real y verdadera. Es decir, no es una historia inventada, amados hermanos. Y esto lo podemos ver a partir en el versículo 16 al versículo 18, que dice que con nuestros propios ojos, dice ese término, vimos la gloria del Señor, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Encontramos aquí, en primer lugar, que todas las cosas se hacen reales cuando nosotros podemos ver que es palpable, que es visible, que es fiable poder decir que una cosa es real. Cuando nosotros decimos que algo es irreal, es cuando nosotros no podemos estar seguros o estar percatados de que podemos verlo, de que podemos sentir y de que podemos nosotros poder hacer con nuestros sentidos humanos que esa cosa sea realmente físico. Y ahí los discípulos, hablando Pedro, estaban allí viendo con sus propios ojos, dice, la majestad, la gloria del Señor. La palabra de nuestro Dios dice en San Juan capítulo 5, 39, que debemos escudriñar las Escrituras, porque a nosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñad las Escrituras, ver a Jesucristo en la palabra del Señor. Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 3 dice que la sola palabra de Dios creó todo. Todo entendemos entonces a la luz de la palabra que cuando dice que creó todo, entonces nuestro Dios ha creado todo lo que nosotros hemos visto. Y entonces cada una de las cosas que nosotros podemos ver, también podemos encontrar con que cada cosa que ha creado es por Dios. Entonces todo lo que podemos ver nosotros es real. Todo lo que el Señor ha creado. Y lo que ellos estaban viendo allí, viendo a Jesús, viendo cómo Él hacía grandes prodigios y grandes milagros, ellos decían que era importante creer en Dios y en su palabra, porque ellos lo podían ver. Juan 20, 29 dice que Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no ven y creyeron. Es decir, Tomás estaba tan... quería confirmar de que Jesús fuera realmente el resucitado, pero solo a través de que él quería sentir su dedo en su costado y que sus dedos también tocaran sus manos y sus pies. Y cuando Tomás lo hace y el Señor permite que Tomás haga eso, le responde el maestro: Tomás, porque viste, entonces creíste. Sin embargo, dice, bienaventurados, son bendecidos aquellos que no ven y creen. Nosotros, estimados hermanos, nosotros quienes no hemos visto pero creemos por fe,
de que las palabras descritas en 2 de Pedro capítulo 1 del 16 al 21 son fiables para nosotros, son reales y verdaderas. Versículos 17 y 18: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice, estábamos allí, dicen los discípulos, cuando Dios el Padre trató a Jesús con mucho honor, dice la versión TLA. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, dice la Reina Valera 1960. Oír. Otra cosa que es importante, ya vimos ver y ahora estamos viendo oír. Mateo 11:15 dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios dice, lo que Dios está comunicando. Y acá los discípulos no solamente vieron, dice en el versículo 16, sino que también escucharon una voz del cielo. Aquí ya hay dos cosas que evidencian de que la palabra de Dios es una palabra real y verdadera. No solamente son historias inventadas que dicen por allí, no, es que fíjate que, no, ellos estuvieron presentes. Y ahora nosotros también nos hacemos partícipes de ellos a través de esta palabra que aceptamos, que es fiel y verdadera, es real y verdadera. Romanos capítulo 10, del versículo 17 dice que nuestra fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, si los discípulos aún dudaban cuando vieron las grandes maravillas que Jesús hacía, vieron cuando Jesús partía hacia con el Padre, Dios les hace notoria, les hace aún más fiel su fe, les llena más de fe al poder oír también la voz del Señor. Por eso, si solamente veían, quizás dudaban en su corazón, pero no, Dios también se hace escuchar, y por eso a través de ello, ellos reciben esa fe que dice Romanos 10:17, la fe que es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En segundo lugar, amados hermanos, ¿por qué creer en la palabra? Porque es una palabra segura. Es una palabra segura. Versículo 19 al 21. Es decir, es una palabra, amados hermanos, en la cual nosotros podemos confiar, podemos descansar, podemos hablar con verdad como lo estamos haciendo. Podemos hacer uso de ella para poder hablar de la realidad que es Jesucristo. Que podemos descansar creyendo y aceptando sus promesas. El versículo número 19 dice así: tenemos también la palabra profética más segura. La TLA dice de esta manera, que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es verdad. Es verdad porque viene a alumbrar la mente y el corazón de todos aquellos que aún tenían dudas, como Tomás. Porque viene y alumbra la mente y el corazón de todos aquellos que aún desconfiaban de Él, como la mayoría de sus discípulos, como la mayoría de los que le seguían. Por eso, mis estimados hermanos, nosotros podemos creer la palabra del Señor porque es una palabra real y verdadera, pero también es una palabra segura en donde nosotros podemos descansar. El Salmo número 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa palabra que es luz, que alumbra nuestros caminos por donde vamos a caminar, solo la palabra de Dios. Por eso, estimados hermanos, aquellos que ponen su confianza en otras perspectivas, en otras palabras, en otras cosas que se dicen, van por esos caminos a oscuridad, en tinieblas, sin saber por dónde van. Por eso Proverbios no se equivoca. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin
es camino de muerte, pero la palabra del Señor a través de Jesucristo viene a mostrarse como esa luz que alumbra todo lo demás. Por eso Jesús mismo en San Juan capítulo 14 versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Por eso es tan segura, estimados hermanos, porque cambia y transforma nuestras vidas. Versículo 20: la escritura no es de interpretación privada, dice allí el apóstol Pedro. Es decir, nadie predica, o la Biblia no está escrita o fue escrita para el propio beneficio humano o personal. Y hay de aquellos, estimados hermanos, hay de aquellos que así lo hacen, porque esto no es correcto, porque esta no es la voluntad de Dios, sino, dice allí, para dar el mensaje, la voluntad de Dios, los principios bíblicos a cada uno de nosotros. Nadie, la escritura no es de interpretación privada, ni yo puedo hacer uso de ella para hablar lo que yo quiero. No, se habla lo que el Espíritu del Señor ha de revelar a los que hemos sido llamados por su gracia. Por eso es una palabra tan segura que podemos venir y reposar en ella como una verdad absoluta, amados hermanos. La palabra entonces, estimados hermanos, al no ser de interpretación privada, es verdad, porque es para todo aquel que en él cree, como dice San Juan 3:16. Juan 8:32 dice que y conoceréis la verdad, y la verdad, dice, te hará libre. Esta palabra, estimados hermanos, es verdad. Y por esa verdad hemos sido libres a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice el versículo número 21 que no es de voluntad humana, sino de Dios, dice la TLA. Entonces, al no ser de voluntad humana, sino de Dios, la palabra del Señor es inspiración divina. Inspiración divina. Es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Dios mismo es segura porque Dios mismo, amados hermanos, escuche usted bien, es una palabra real y verdadera. Es una palabra segura porque Dios mismo está hablando a través de ella. Por eso, mis estimados hermanos, nosotros con mucha seguridad podemos acercarnos a través de la palabra del Señor, porque solamente de esta manera nosotros podemos entender de que Dios se ha revelado de manera muy general en todo lo que Él ha creado, pero también se ha revelado de manera especial en su palabra para todos aquellos que crean en Él, que acepten sus promesas, y estas promesas no son con fecha de caducidad, promesas que han de estar eternamente y para siempre, mis estimados hermanos. Así que en esta hermosa hora de la mañana, estimados hermanos, el apóstol Pedro nos ha enseñado que es importante creer en la palabra, dijimos, porque es una palabra real y verdadera, porque la podemos ver y la podemos oír tal y como lo hicieron sus discípulos. Y también es una palabra segura porque nos alumbra nuestro camino y porque nos muestra la verdad y porque es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Así que si usted tenía dudas, amados hermanos, amadas hermanas, de que si la palabra de Dios es tan segura, yo le quiero decir en esta hermosa hora, no tenga dudas, escudriñe la palabra, como lo dice San Juan 5:39. Escudriñe las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, dice, la vida eterna. Jesús, amados hermanos, dice San Juan capítulo 1, que
es esa palabra encarnada. Y los que hemos creído en Él, nosotros también, amados hermanos, podemos vivir con la plena certeza y la plena seguridad de que esta palabra es palabra de nuestro Dios. Oremos al Señor en esta hermosa hora. Te damos gracias, Señor, por tu voluntad, que ahora hemos meditado tu palabra, Señor, y gracias por enseñarnos a través de el escritor de Pedro que tu palabra es una palabra real y verdadera, porque la podemos ver, porque la podemos escuchar, podemos verlo a través de todo lo que has creado y podemos escuchar cuando tú hablas, Señor. Podemos también confiar en ella porque es una palabra segura que nos alumbra nuestro camino. Es una palabra que nos muestra tu verdad, esa verdad que es Jesucristo. Y es una palabra que es inspirada por ti, inspirada directamente por tu Espíritu Santo. Así que podemos descansar y confiar con la plena certeza de que todas las cosas provienen de ti, y más tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, estimados hermanos. Nos vemos hasta la próxima.